¿Qué tal, chicos? Vamos a ver un pequeño tutorial de la división para tercer grado. Pero vamos a empezar con un pequeño repaso. En cuanto a la división, el procedimiento nos indica que debemos repartir un total en grupos iguales. Bien, ustedes de pronto recuerdan haber repartido con material concreto, pero ya estamos trabajando con números más grandes, entonces es importante que ustedes se aprendan sus tablas de multiplicar. ¿Ok? También vamos a recordar acá los términos de la división. El dividendo es la cantidad total que vamos a repartir y está a nuestra izquierda. Tenemos el signo de división, que pueden ser dos puntitos o dos puntitos con una línea en medio. Tenemos el divisor, que es la cantidad de partes en la que vamos a repartir nuestro total o dividendo. El cociente es el resultado, como le llamaríamos, pero es la cantidad que queda en cada parte. Y el resto. Recuerden que en la división estamos buscando partes iguales. Bien, entonces recuerden bien este vocabulario porque es importante. Dividendo es el total, divisor es la cantidad entre la cual vamos a dividir, el cociente es lo que queda en cada parte y el resto es lo que sobra. Bien, cuando no tenemos resto le llamamos una división exacta. O sea, cuando nos queda cero al final. Y eso es lo primero que vamos a hacer. División sin resto y sin reagrupas, la división más simple. Bien, ustedes van a estar trabajando con 2 o 3 cifras en el dividendo. Recuerden que el dividendo es lo que está a la izquierda. En la división vamos a empezar a repartir siempre por el número que está más a la izquierda. Entonces, si tenemos hasta centenas, o sea, 3 dígitos en el dividendo, significa que vamos a empezar dividiendo por las centenas. Si tenemos 2 dígitos, como en este caso, vamos a empezar dividiendo por las decenas. En este tutorial siempre vamos a utilizar decenas para empezar. Bien, entonces, aquí en esta división tengo 63 entre 3. Eso significa que mi total a dividir es el 63. ¿Ok? Ese es mi dividendo, es mi total. Lo puedo ubicar en mi tabla de valor posicional. Yo lo puse con barritas verdes. Ustedes lo ven en su libro con las barras de base 10. Bien, tengo 6 decenas, 3 unidades que debo repartir entre ¿cuántos grupos iguales? Entre 3 grupos iguales. ¿Ok? Tengo 2 opciones para hacer eso. Como dije, puedo hacerlo repartiendo en mi tabla de valor posicional o puedo hacerlo directamente con mis tablas de multiplicar. Entonces yo voy a explicarles hoy cómo lo vamos a hacer con las tablas de multiplicar. Como dije, vamos a empezar por la posición extrema a la izquierda y voy a empezar por el 6 en este caso. Este 6 debo dividirlo entre 3. Entonces la tabla que voy a estar utilizando es la del 3. En la tabla del 3, ¿por cuánto debo multiplicar ese 3 para que me dé 6? O cerca de 6, que no se pase. ¿Ok? Entonces yo voy a buscar en mi tabla del 3 un número que multiplicado me va a dar 6 o cerca. Y digo, bueno, 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6. Bien, 3 por 2 son 6. Y estoy buscando un 6. Así es que voy a anotar inmediatamente el 2 en el cociente. Recuerden que la respuesta se llama cociente. Voy a anotar inmediatamente mi 2 en el cociente. Bien. Luego que anote ese número en el cociente, voy a ver si eso es cierto. Lo puedo comprobar con mi tabla de valor posicional. Bueno, yo tenía 63 a repartir en 3 grupos iguales. Tengo 3 grupos y reparto 6 decenas. Recuerden que empezamos por las decenas. Y me quedaron efectivamente 2 decenas en cada uno de los grupos, que es este 2 que está aquí. Bien. ¿Y ahora qué hago? Ya dije que era el número que multiplicado por 3 me diera más cerca de 6. Entonces voy a multiplicar 2 por 3 es igual a 6.
Bien, este número que está aquí es el resultado de la multiplicación del cociente por el divisor. Deben ponerlo debajo de la posición que están dividiendo y luego realizar una resta. ¿Ok? En este caso, 6 menos 6 es igual a 0. Ustedes pueden colocar el 0 o no. Yo no lo voy a colocar. Ustedes pueden colocarlo si les parece que eso es más fácil. Ok, ya yo terminé de dividir mis decenas. Ya no me queda más nada porque 6 menos 6 son 0. Ahora lo que debo hacer es bajar el 3. ¿Ok? Yo bajo el 3. Este 3 que son las unidades las voy a bajar aquí. Este 3 que está aquí es el mismo 3 de las unidades, porque ese es el siguiente término que debo dividir. En mi tabla de valor posicional ya lo dividí, lo repartí y quedó una unidad en cada uno de los grupos. ¿Por qué una unidad en cada uno de los grupos? Porque si yo voy a mi tabla del 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? Es el número 1. 1 por 3 es igual a 3. Hago mi resta y me da 0. Significa que esta es una división exacta porque no me sobró nada. Aquí abajo me quedó 0. Ya no puedo seguir dividiendo porque ya tengo un 0 aquí, ya no tengo más nada que repartir, más nada que dividir. Terminé mi división y mi resultado es 21. Voy a repetir todo el procedimiento de nuevo. Mi total es 63, debo repartirlo en 3 grupos iguales. Voy a iniciar por el primer término a la mano izquierda, que es el número 6 en este caso. ¿Qué número multiplicado por 3 me da igual a 6 o cerca de 6? Busco en mi tabla y veo que 3 por 2 es igual a 6. Hago una resta, no me sobró nada, así es que puedo poner el 0 o no ponerlo. Terminé con las decenas, no hay más nada que hacer allí con eso. Entonces voy a empezar con las unidades. Tengo que bajar las unidades y entonces hacer la división. Otra vez voy a decir qué número multiplicado por 3 me va a dar 3. Igual a 3 o cerca de 3, pero que no se pase. Ok, en la tabla del 3, 3 por 1 es igual a 3. Pongo el resultado de esa multiplicación aquí, debajo de lo que estaba dividiendo. Hago una resta y me fijo si me sobró algo o no me sobró. En este caso no me sobró nada, es una división sin resto o una división exacta. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo es de división reagrupando. Recuerden que reagrupamos cuando pasamos una cantidad de una posición a la otra, de decenas a unidades o de unidades a decenas. En este caso vamos a estar pasando de la posición mayor a la posición menor, o sea, de decenas a unidades, o si tenemos centenas, de centenas a decenas y de decenas a unidades. Vamos a utilizar igual un ejemplo con decenas solamente. Tengo mi total, que es 52, y lo voy a repartir en 2 grupos iguales. ¿Ok? 52 entre 2. Lo puedo ubicar en mi tabla de valor posicional. 5 decenas, 2 unidades. Bien. ¿Qué número? Y como dijimos, que vamos a empezar por el número que esté más a la izquierda. En este caso es la decena, que es 5. Y lo tengo que dividir entre 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar igual o cerca de 5? El 2. Porque 2 por 2 es igual a 4. ¿Ok? 2 por 2 es igual a 4. ¿Dónde debo colocar ese 4? Sí, debo colocarlo debajo del 5. ¿Se dieron cuenta que en este caso no es igual? Porque no hay ningún número en la tabla del 2 que me va a dar 5. ¿Ok? Entonces, coloqué mi 4 aquí y voy a hacer una resta.
me sobró 1. 5 menos 4 es igual a 1. Lo vamos a ver en la tabla de valor posicional. Tenía 5 decenas al principio con 2 unidades. Repartí mis 5 decenas y me quedaron 2 grupos con 2 decenas cada uno. Las unidades todavía están allí porque no las he dividido. ¿Qué pasa con la otra decena? Porque aquí tenía 5 y aquí tengo 2 en cada grupo, me sobra una, ¿verdad? Es este 1 que está acá, en la operación. Esta decena que me sobró, aparentemente, la voy a reagrupar con mis unidades. O sea, va a pasar a la casilla de las unidades. Una decena es igual a 10 unidades, entonces, cuando la paso a la casilla de las unidades, tengo 10 unidades más las 2 que ya tenía. Entonces ahora tengo 12 unidades. ¿Okay? ¿Cómo se ve eso acá en mi operación? Pues yo hice mi resto. 5 menos 4, queda 1. Y voy a bajar las unidades de mi total inicial. Y cuando yo bajo mis unidades de mi total inicial, tengo 12. Son las mismas 12 unidades que vi en mi tabla de valor posicional. Entonces ahora yo tengo 12 unidades que debo repartir en 2 grupos iguales. En la tabla del 2, ¿qué número me da 12 o cerca? Por 6. 6 por 2 es igual a 12. ¿Dónde voy a poner ese 12? Debajo del otro. Y hago mi resta. 12 menos 12 es igual a 0. Esta es otra división exacta. No me sobró nada. Tengo resto 0. Puedo ver en mi tabla de valor posicional. Tenía 5 decenas, 2 unidades, que se convirtió en 2 grupos de 2 decenas y 6 unidades cada uno. ¿Ok? Ay, pero ¿y qué pasa si me sobra algo aquí abajo? Yo voy a usar más o menos el mismo ejemplo para mostrarles qué pasaría si sobra algo en el resto. Si en lugar de 52, yo pongo 53 entre 2, voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que hice en el ejemplo justo anterior. Digo, bueno, tengo 53 ahora. Ese es mi total, ¿verdad? Cambié el total, allá no son 52, ahora son 53. Y lo tengo que repartir en igual, 2 grupos iguales. Empiezo por lo que está más a mi izquierda, en este caso las decenas, y reparto. Y digo, en la tabla del 2, ¿por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 5 o cerca de 5? O cómo puedo repartir estas decenas para que queden en 2 grupos iguales. Recuerden que empezamos por las decenas. Bien. Entonces, bueno, 2 por 2 es igual a 4. Hago mi resta. Recuerden que siempre anotan el cociente primero y después hacen la resta. Hago mi resta, me sobra 1. Ese 1 o esa decena que me sobró se va a reagrupar con las unidades. Eso significa que ahora tengo 12 unidades. ¿Ok? Ya las decenas las repartí, ya yo terminé con eso, pero ahora tengo que repartir las unidades. Perdón, me quedan 13 unidades. Bajé mi 3, que son las unidades, y ahora tengo 13 unidades que repartir entre 2. ¿Ok? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 13 o cerca de 13? Ninguno. En la tabla del 2 ningún número me va a dar 13, pero el que está más cerca es el 6. 6 por 2 es igual a 12. Y hago mi resta. 13 menos 12 es igual a 1. Ya no tengo ningún otro número que dividir. Ya yo terminé con mi total. No tengo ninguna otra posición que bajar al lado de este 1. Eso significa que ya yo terminé mi división en este caso. La puedo dejar así y decir que
esta división 53 entre 2 es igual a 26 con resto 1. Y así se vería mi tabla de valor posicional. Tengo dos grupos de 26 elementos y me sobró un elemento que aquí lo puse en azulito porque me sobra. ¿Ok? Entonces, 52 entre 2 me dio 26 y no me sobró nada. Pero 53 entre 2 me sigue dando 26, pero me sobra 1. Y eso que sobra le llamo resto. ¿Ok? No nos preocupamos si nos sobró, simplemente decimos que tenemos un resto de tanto. Ojo, niños, si el resto es mayor al divisor, hay un error en la división. ¿Ok? Si este número que me sobró aquí fuese, por ejemplo, un 3, significa que tengo un error en algún lugar de mi división. Porque el resto o el residuo, lo que me queda, lo que me sobra, no puede ser mayor que el divisor que estoy utilizando. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito para recordar cositas que no deben olvidar. Primero, siempre vamos a dividir, vamos a iniciar por la extrema izquierda del dividendo, que puede ser las decenas, las centenas o las unidades de mil el próximo año que lo vayan a hacer. Siempre vamos a anotar en el cociente el número antes de hacer la resta. ¿Ok? Si cuando hacemos la resta nos queda algo, lo vamos a bajar y entonces se reagrupa con la siguiente posición. Bien, siempre vas a bajar la siguiente posición justo al lado del resultado de la resta. Si no hay más nada que dividir, significa que ya terminaste y que eso que sobró es el resto o el residuo, es lo que sobra, siempre y cuando no sea más grande que el divisor. ¿Ok? Si tu residuo es más grande que el divisor, debes revisar tu división porque debe haber algún error. Y por último, chicos, de verdad les recomiendo muchísimo que se aprendan sus tablas de multiplicar, porque así su división va a ser mucho más fácil. Espero que el video les sirva y bueno, nos vemos por ahí. Cualquier pregunta le hacen a su maestra. Hasta luego.